Bienvenido, bienvenida a esta nueva sesión. Espero que te encuentres muy bien en donde quiera que tú estés. Te deseo mucho éxito y prosperidad sobrenatural en tu vida. El día de hoy vamos a arrancar con el capítulo número 3, IQ financiero número 1, producir más dinero. Así que prepárate, toma asiento, prepara tus bolígrafos, tu cuaderno, tus hojas, porque vamos a arrancar. En 1969, tras 4 años en la Academia Militar Mercante de Estados Unidos en Kings Point, Nueva York, me titulé y obtuve mi primer empleo navegando en los buques petroleros de la Standard Oil de California. Yo era tercer oficial de cubierta y navegaba entre California, Hawái, Alaska, Tahití. Era un empleo prometedor en una excelente compañía. Solo trabajaba 7 meses y descansaba 5. Pude viajar y la paga era bastante buena, aproximadamente $47,000 al año, el equivalente a unos $140,000 en la actualidad. Un salario de $47,000 era considerado demasiado para un jovencito recién graduado en 1969. Aún lo es, pero si lo comparamos con el de algunos de mis codiscípulos, mi salario era bajo. Algunos de ellos comenzaron sus carreras del tercer oficial con salarios de entre $70,000 y $150,000, 39 al año. Eso equivaldría hoy a entre $250,000 y $500,000 anuales como paga inicial. Nada mal para unos veinteañeros recién salidos de la universidad. Mi paga era más baja porque la Standard Oil era una compañía naviera no sindicalizada. Mis compañeros mejor pagados trabajaban con los sueldos de las compañías sindicalizadas. Después de ser tercer oficial, por 4 meses renuncié a mi bien pagado empleo en la compañía Standard Oil y me uní al cuerpo de marina para combatir en la guerra de Vietnam. Sentí la obligación de servir a mi país a pesar de que en aquel momento muchos de mis amigos hacían lo necesario para no ser enlistados. Muchos se inscribieron para estudiar posgrados, uno de ellos huyó para esconderse en Canadá, otros amanecían con enfermedades extrañas y esperaban entrar en la clasificación 4F, imposibilitado médicamente para enlistarse. Yo estaba exento de ser enlistado porque pertenecía a la clasificación de la industria vital ofensiva, debido a que el petróleo es esencial para la guerra y yo trabajaba por una compañía petrolera. El consejo de enlistamiento no pude echarme las manos encima, no tuve que evitar la guerra como mis amigos lo hacían, así que muchos de ellos se sorprendieron cuando fui a combatir voluntariamente. No tenía que hacerlo, pero así lo quise. Ir a la guerra y pelear no fue la parte más difícil de la decisión que tomé. Ya había estado en Vietnam en 1966 estudiando operaciones de carga en la bahía de Cam Ranh. Desde mi superficial punto de vista, la guerra me parecía emocionante y no me preocupaba pelear, matar y posiblemente ser asesinado. No obstante, la parte más difícil de mi decisión fue aceptar el bajo salario que me ofrecieron. El sueldo en la marina para los segundos almirantes era de $2,400 anuales. En el Standard Oil me pagaban esta cantidad en una quincena. Además, si consideramos que solo trabajaba 7 meses por 5 de vacaciones, estaba renunciando a mucho. Ganaba $7,000 mensuales por 7 meses y después tomaba vacaciones de 5 meses sin paga, pero sin temor a ser despedido por no trabajar. No estaba nada mal, creo que actualmente habría muchas personas que aceptarían un empleo así. La Standard Oil era una compañía con un gran sentido patriótico, por lo que fueron muy accesibles cuando les informé que los dejaría para ir a luchar por mi país. Dijeron que si regresaba vivo podría regresar a mi empleo y que el tiempo que hubiera empleado en la marina contaría como antigüedad en la compañía. Todavía recuerdo cuando salí de sus oficinas de Market Street en San Francisco. Tenía una horrible sensación en el estómago y me preguntaba, ¿qué estás haciendo? ¿Acaso estás loco? No tienes que irte, no tienes que pelear, estás exento. Después de 4 años en la escuela, por fin estás ganando un montón de dinero. Cuando pensé que después de ganar $4,000 mensuales recibiría 200 solamente, estuve a punto de regresar a pedirles que me devolvieran mi empleo. Después de mirar por última vez el edificio de la Standard Oil, conduje hasta la plaza Girardelli para gastar dinero como un hombre acomodado en mi bar favorito, el Buenavista.
Y al darme cuenta que ahora ganaría $200 al mes como marino, supe que esta sería mi última oportunidad de sentirme rico y gastar como tal. Traía bastante dinero en efectivo en mis bolsillos y deseaba disfrutarlo. Lo primero que hice fue ofrecerles a todos los parroquianos una ronda de bebidas, así comenzó la fiesta. Rápidamente conocí a una hermosa joven que se sintió atraída por el efectivo que fluía de mi cartera. Abandonamos el bar, fuimos a comer y tomamos vino. Nos reímos, gritamos, porque en realidad en mi mente solo estaba la idea de comer, beber y disfrutar, ya que al día siguiente podría morir. Al final de la velada, la adorable chica estrechó mi mano, besó mi mejilla y se fue velozmente en un taxi. Yo deseaba más, pero ella solo quería mi dinero. A la mañana siguiente comencé mi viaje a San Francisco a Pensacola, en donde iniciaría mi entrenamiento de vuelo, y en 1969 me reporté a la Escuela Naval de Aviación. 2 semanas después casi muero al comprobar cómo se veía un cheque de $200 mensuales después de impuestos. 5 años más tarde, después de pasar uno en Vietnam, fui despedido con honores del Cuerpo de Marina. Mi primer desafío inmediato fue el IQ financiero número uno, producir más dinero. Tenía 27 años y dos profesiones que me respaldaban, una como oficial de la Marina y la segunda como piloto aviador. Por algún tiempo pensé en regresar al Standard Oil y pedir que me recontrataran. Me gustaba la compañía y me agradaba San Francisco. La paga también era atractiva, dado que la compañía habría tomado en cuenta mi tiempo en la Marina como antigüedad de la empresa. Hubiera comenzado con un salario de $60,000 anuales. Mi segunda opción era obtener un empleo como piloto en alguna aerolínea. La mayoría de mis compañeros pilotos les ofrecieron atractivos empleos con una muy buena paga de $32,000 al año. Y aunque la paga no era tan buena como a la Standard Oil, me agradaba la idea de ser piloto en una aerolínea. Además, cualquier cantidad que pagara en la línea aérea siempre sería mejor que los $985 mensuales que la Marina ofrecía como piloto con 5 años de servicio. En vez de regresar al Standard Oil o volar para aerolíneas, tomé un empleo en la corporación Xerox, en el centro de Honolulu. Mi paga inicial fue de $720 al mes. Nuevamente acepté ganar menos. Mis amigos y mi familia creyeron que la guerra me había vuelto loco. Te preguntarás ahora, ¿por qué acepté un trabajo que me pagaba solamente $720 mensuales en una ciudad tan cara como Honolulu? La respuesta es el tema de este libro. Para incrementar mi IQ financiero no tomé el empleo de Xerox por el salario, sino para incrementar mi inteligencia financiera, especialmente la número uno, producir más dinero. Había decidido que la mejor manera de ganar dinero era convertirme en empresario, no en piloto de una aerolínea o en un oficial de un barco. Sabía que si quería convertirme en un empresario necesitaba habilidades de ventas. Solo había un terrible problema: era increíblemente tímido y temía el rechazo. Mis problemas eran la timidez y la carencia de habilidades como vendedor. Xerox ofrecía entrenamiento profesional en ventas y necesitaban gente. Yo deseaba convertirme en vendedor, así que me pareció un buen intercambio. Resolvimos los problemas el uno del otro. Poco tiempo después de ser contratado, la compañía me hizo viajar a sus oficinas de entrenamiento corporativo en Leesburg, Virginia. Allí comenzó mi entrenamiento de manera oficial. Los 4 años que trabajé para Xerox en 1974 y en 1978 fueron muy difíciles. En los primeros dos estuve a punto de ser despedido varias veces porque no sabía vender. No solo no vendía y estaba cerca de perder mi empleo, tampoco estaba ganando dinero. No obstante, tenía el objetivo de convertirme en el mejor vendedor de la sucursal de Honolulu. Así que enfrenté mis desafíos con determinación. Después de los primeros años comencé a obtener recompensas por el entrenamiento en ventas y la experiencia en la calle, y por fin logré el objetivo de convertirme en el vendedor número uno de la sucursal. Había resuelto el problema de timidez y miedo al rechazo, y había aprendido a vender. Lo más importante, estaba ganando más dinero de lo que habría obtenido como oficial de un barco o piloto de una aerolínea. Si me hubiera conformado con cualquiera de esos empleos después de la guerra, nunca habría vencido mi timidez y mi temor a ser rechazado, y nunca habría obtenido la recompensa de enfrentarme a esos desafíos y vencer. Con mi experiencia en Xerox aprendí una valiosa lección: resolver el problema es el camino a la riqueza. Cuando alcancé mi meta y me convertí en el número uno en ventas, decidí embarcarme en mi siguiente desafío: construir un negocio. Cualquiera que ha construido su negocio propio sabe que el primer problema es nuevamente el IQ número uno, producir más dinero. Debido a que yo no estaba obteniendo dinero, tuve que resolver
el IQ número 1 con rapidez. Antes de renunciar a tu empleo. En mi libro Antes de renunciar a tu empleo escribí sobre el proceso de construir mi primer negocio grande, uno que introdujo el mercado las primas carteras de nylon y velero para surfistas. Ahí escribí sobre los 8 elementos que conforman cualquier negocio y sobre cómo la carencia de alguno de ellos es la causa de que muchos negocios fallen y no obtengan ganancias. Creo que es un libro imprescindible para cualquiera que desee convertirse en un empresario e iniciar su propio negocio. Es necesario que leas ese libro antes de renunciar a tu empleo. En ese libro también escribí acerca de cómo mis negocios tuvieron un éxito enorme en un año y me convirtieron en millonario, para después sufrir un colapso repentino. Describí los sentimientos de depresión y pérdida y el inmenso deseo de escapar y esconderme antes de que el negocio se desplomara. Estaba seriamente endeudado y enfrentaba el mayor problema económico de mi vida hasta en ese momento. No obstante, mi padre rico me animó a enfrentar mis problemas y reconstruir el negocio en vez de correr a declararme en bancarrota. Me recordó que si resolvía ese intricado problema incrementaría mi inteligencia financiera. Ese fue uno de los mejores consejos que me han dado. Aunque fue doloroso, el proceso de enfrentar mi problema y reconstruir el negocio fue la mejor enseñanza que pude obtener. Hacerlo me tomó varios años. Finalmente, el proceso incrementó mis IQs financieros del número 1 al número 5 y me convirtió en un empresario más inteligente. La reconstrucción de mi compañía a partir de los escombros fue mi mayor escuela de negocios. Lo primero que tuve que hacer fue organizar los 8 elementos de mi negocio, el triángulo de I.3. Lo siguiente fue redefinir mi negocio y encontrar un nicho competitivo. Eso se debió a que en 1981, el año en que estaba reconstruyendo mi compañía, otros fabricantes de carteras inundaron el mercado. Había fabricantes de países como Corea, Taiwán e Indonesia y los precios bajaron de $10, el precio que yo había establecido para el público, a $1 por cartera en las calles de Waikiki y de todo el mundo. Las carteras de nylon se habían convertido en un producto cuyo precio lo establecía el productor que lo ofreciera más barato. Para competir en esas condiciones necesitaba un nicho de mercado y debía convertirme en una marca. La oportunidad no me llegó disfrazada de rock and roll. Como la describí en Antes de renunciar a tu empleo, me topé con el mundo del rock and roll y pude salvar mi negocio cuando obtuve los derechos por usar el nombre de varios grupos de rock en mis carteras. Muy pronto estaba fabricando carteras para Van Halen, Judas Priest, Duran Duran, Iron Maiden, el Triángulo de I. Es un drama de padre rico para mostrar, en un diagrama de padre rico para mostrar las 8 partes que forman un negocio: producto legal, sistemas, comunicaciones, flujo efectivo, visión, equipo y liderazgo. Dan y Boy George, entre otros, como mi producto contaba con una licencia legal, puede subir de nuevo al precio de los $10 por cartera, y aunque tenía que pagar regalías en los grupos musicales, tener un producto con licencia de rock and roll me permitió llegar a los minoristas de toda la Unión Americana y el mundo. Mi negocio prosperó y el dinero volvió a llegar a carretadas. Como mencioné anteriormente, la manera de incrementar la inteligencia financiera es resolver el problema que tienes frente a ti. Al llegar al año 1981, había resuelto el problema de reconstruir mi negocio y luego apareció la siguiente dificultad: vencer a mis competidores que tenían precios más bajos y a los imitadores que tomaron mi producto y se enriquecían con él mientras yo perdía dinero. Esta dificultad la iniciaron los piratas. La misma gente que copió mi primer producto, la cartera original de nylon, ahora estaba copiando mi mercado. Comenzaron a producir las mismas carteras que yo fabricaba con licencia, las vendían a precios más bajos y no pagaban regalías a los grupos de rock. Después de varios meses de pelear contra ellos, comprendí que los únicos que estaban enriqueciendo eran mis abogados, quienes me cobraban para luchar contra los piratas en una corte judicial, pero nunca ganaba. Los piratas eran más inteligentes y ágiles que mis abogados, porque lo único que estos hacían era pedirme más dinero para continuar con los procedimientos judiciales. No pasó mucho tiempo antes de que comprendiera que solamente le estaba pagando a otro grupo de piratas mis abogados, quienes se suponía que estaban a mi lado. Estaba aprendiendo otra valiosa lección del dinero y los negocios que revisaremos en el siguiente IQ financiero. Número 2. Proteger tu dinero. Hay un dicho que reza: si no puedes contra ellos, úneteles. Cansado de sangrar dinero como una batalla perdida, despedí a mis abogados y volé a Corea, Taiwán e Indonesia para unirme a los piratas.
Esta vez en vez de pelear en contra de ellos en una corte, lo que más me estaba costando mucho más dinero del que estaba ganando, les di a mis competidores una licencia para producir las carteras para mí. Mis costos de producción bajaron, así como mis costos legales, y además tenía mejores fábricas respaldándome, entonces me enfoqué en lo que mejor sabía hacer, vender. El negocio floreció de nuevo y muy pronto nuestros productos estaban en las tiendas departamentales y en los conciertos de rock. En 1982 salió al aire un nuevo canal de televisión, MTV. Nuestro negocio se fue hasta el cielo y de nuevo el dinero llegaba a carretadas. En 1984 vendí mi parte del negocio de carteras de nylon al rock and roll. A mis dos socios, Kim y yo, abandonamos Hawái y nos mudamos a California para fundar una compañía de educación en negocios. Yo nunca imaginé que habría una diferencia tan grande entre vender un producto y vender educación. En 1985 fue el peor año de nuestras vidas. Se acabaron nuestros ahorros y muy pronto nuestro mayor problema fue no tener suficiente dinero. Yo ya había estado en la bancarrota anteriormente, pero Kim no. El hecho de que hubiera permanecido conmigo no es prueba de mi atractivo físico, sino de su lealtad. Aún en esas condiciones trabajamos juntos, construimos una compañía internacional para la enseñanza de técnicas empresariales y de inversión, con oficinas en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Singapur y Canadá. En 1994, Kim y yo vendimos ese negocio y nos retiramos con ingresos pasivos de nuestra inversión en bienes raíces, ingresos suficientes que nos servirían para mantenernos por el resto de nuestras vidas, pero había un problema, nos aburríamos. Tras nuestro breve retiro en 1996 creamos nuestro juego de mesa Cash Flow y Mi Padre Rico, Padre Pobre salió a la venta, publicado por nosotros mismos en 1997. A mediados de 2000 estuve en el programa Oprah Winfrey durante una hora y el resto es historia. Actualmente The Rich Dad Company es un negocio internacional. Mucho del éxito se debe a las lecciones que aprendí de mis fracasos y éxitos de negocios anteriores. Si no hubiera aprendido durante la resolución de mis problemas, nunca habría llegado tan lejos. Si hubiera tirado la toalla y permitido que las circunstancias me abrumaran, no estaría leyendo este libro ahora. Toda meta tiene un proceso. Como bien sabemos, toda meta que vale la pena conlleva un proceso y mucho esfuerzo. Por ejemplo, para convertirse en un doctor hay que atravesar un riguroso proceso de educación y entrenamiento. Muchos sueñan en convertirse en doctores, pero el proceso se los impide. En las páginas anteriores leíste sobre mi proceso y permíteme decirte, implicó mucho trabajo. Una de las razones por la que la gente carece del IQ financiero número 1, que es producir más dinero, es porque lo que buscan es el dinero, no el proceso. Lo que muchos desconocen es que lo que los enriquece en el proceso no es el dinero. Los ganadores de lotería o los chicos que heredan una fortuna familiar con frecuencia terminan en bancarrota porque solo recibieron el dinero pero no tuvieron que atravesar el proceso. Mucha gente no se vuelve rica porque valora más la llegada constante de un cheque que el proceso de aprendizaje que se necesita para ser más inteligente y más rico. Se quedan atrás por miedo a ser pobres y ese mismo temor les impide tomar las oportunidades y resolver los problemas necesarios para volverse ricos. Todos somos diferentes. Todos somos diferentes y poseemos distintas cualidades y debilidades. Todos tenemos procesos, desafíos y problemas distintos. A algunas personas se les facilita vender, pero ese no era mi caso. Mi primer problema fue mi incapacidad para enfrentar mi miedo a vender y el terror de ser rechazado. Algunas personas son empresarios natos. Yo no lo era. Tuve que aprender a hacerlo, enfatizó el anterior, porque no quiero sugerir que tú tengas que aprender a vender o ser un empresario. Ese fue mi primer proceso y puede ser diferente al tuyo. El primer paso para incrementar tu IQ financiero número 1 es producir más dinero, es decidir cuál es para ti la mejor forma de ganar dinero. Si se trata de que te conviertas en médico, prepárate para ingresar a la escuela de medicina. Si se trata de ser golfista profesional, comienza a tirar, es decir, escoge tu meta y después tu proceso. Pero siempre recuerda que el proceso es más importante que la meta. Inteligencia emocional. En este momento es importante destacar que la inteligencia financiera también es inteligencia emocional. Warren Buffett, el inversionista más rico del mundo, comenta: si no puedes controlar tus emociones, no puedes controlar tu dinero. Lo importante sucede con el proceso.
Una de las partes más difíciles del mío fue no darme por vencido cuando estaba deprimido, no enojarme cuando me sentía frustrado y continuar estudiando cuando en realidad quería escapar. Mucha gente falla durante el proceso porque no puede vivir sin una gratificación inmediata. Mencioné el bajo salario que recibía al principio de mi vida para ilustrar la importancia de una recompensa retardada. Muchos sacrifican la seguridad económica de su futuro a cambio de tener unos cuantos dólares en el presente. Aunque no gané mucho dinero cuando tenía 20 o 30 años, ahora hago millones. Para desarrollar mi inteligencia financiera fue esencial controlar las altas y bajas de mis emociones y retardar las recompensas a corto plazo. Eso significa que inteligencia emocional es parte imprescindible de la inteligencia financiera. De hecho, yo diría que cuando se trata del dinero, la inteligencia emocional es la más importante de todas. Es más útil que la academia o la profesional. Por ejemplo, mucha gente no persigue sus sueños porque tiene miedo. Si comienza a avanzar para alcanzarlos, lo abandonan en cuanto falle y culparán a otros en vez de aceptar la responsabilidad de sus fracasos. Quienes se dan por vencidos casi nunca ganan. Hace algunos años trabajó para mí un joven inteligente y encantador que tenía una maestría en administración y negocios y ganaba mucho dinero. En su tiempo libre emprendió varios desafíos empresariales junto con su esposa. Incursionaron en bienes raíces y fracasaron. Compraron una pequeña franquicia para ella y fracasaron. Compraron un asilo y estuvieron a punto de perderlo todo cuando inesperadamente los pacientes murieron. Actualmente ambos han vuelto a sus empleos bien pagados, pero tienen esa desagradable sensación de que no están en donde deberían. He mencionado a esta joven pareja porque ellos no pudieron aprender, permitieron que el proceso de aprendizaje los venciera. Cuando las cosas se pusieron feas, se dieron por vencidos. Celebro que hayan intentado nuevas empresas, pero de nada sirvió porque siempre se detuvieron cuando un problema era demasiado grande para resolverlo. No perseveraron después de su fracaso y no aprendieron de sus errores. No pudieron visualizar que lo enriquecería el proceso, no el dinero. Una de las lecciones más difíciles que tuve que aprender de mi padre rico fue que debía comprometerme con el proceso hasta ganar. Cuando tuve dificultades en Xerox porque no vendía nada, quise negar mi renuncia. Como no podía vender, no tenía ingresos. De hecho, viviendo en Honolulu gastaba más dinero del que ganaba. Pero mi padre rico me dijo, puedes retirarte si ya ganaste, pero nunca te retires porque vas perdiendo. No renuncié sino hasta 1978, después de haberme convertido en el vendedor número 1 de Xerox. El proceso me había enriquecido mental y financieramente. Al solucionar mi problema de no saber vender, siempre superé la cuestión de no ganar dinero. Comencé mi negocio de carteras de nylon durante mi tiempo libre cuando trabajaba en Xerox y en 1978 renuncié a mi empleo por completo para dedicarme a él. El negocio despegó y después cayó. De nuevo pensé en renunciar, pero mi padre rico me recordó una vez más que el proceso era más importante que la meta. Muchas veces me reiteró cuando yo estaba altamente endeudado y sin dinero, que era cuando resolviera el problema ya no necesitaría dinero. Tenía que aprender cómo construir un negocio y ser un poco más astuto en el aspecto económico, pero primero tenía que resolver el problema que tenía enfrente a mí. Demasiado dinero. Al inicio de este libro mencioné que hay dos tipos de problemas económicos. El primero es no tener suficiente dinero y el segundo es tener demasiado. Cuando abandoné la Marina en 1974, tuve que decidir qué tipo de problema quería. Si quería el problema de no tener suficiente dinero, podía tomar el empleo de Standard Oil o en alguna aerolínea. Pero por otra parte, si aceptaba el problema de tener demasiado dinero, tendría que tomar el empleo en Xerox. Aunque el salario fuera menor, como habrás notado, me decidí por tener demasiado dinero. Yo no solo deseaba dinero, sino educación. Escogí Xerox porque ya había comprobado que podía ser oficial de un barco y que podía ser piloto. Lo que no sabía era si era capaz de convertirme en empresario. Fracasar era una posibilidad, pero enfrentar el riesgo resultaba más interesante. Si hubiera permitido que el temor al fracaso o ser pobre ganara, jamás habría despegado. Mucha gente no incrementa su IQ financiero porque se apega a lo que ya conoce, en vez de aceptar un nuevo desafío y aprender.
tratar de tomar las cosas con calma. Pero cuidado, esto no significa que debas hacer cosas estúpidas y arriesgadas. Hay muchos desafíos que podríamos enfrentar, pero preferimos no hacerlo. Por ejemplo, pude haber escalado el Monte Everest e inscribirme en el programa de la NASA para astronautas. O podría haber entrado a la policía o postularme como candidato para un cargo público. Lo que quiero decir es que escogí con cuidado mi siguiente desafío. Fui cauteloso y me pregunté a mí mismo, ¿cómo será mi vida si acepto este desafío y tengo éxito? Esa es la misma pregunta que te pido que te formules a ti. Helen Keller, la mujer en quien está inspirado el personaje principal de la película La Maestra Milagrosa, alguna vez dijo, la vida es una aventura arriesgada o no es nada. Estoy totalmente de acuerdo y opino que una forma de incrementar tu inteligencia financiera número 1 es considerar la vida como una oportunidad de riesgo y aprendizaje. Pero demasiada gente en la vida se debe jugar con calma, hacer lo correcto y preferir la seguridad que representa un empleo de por vida. Por otra parte, tu existencia no tiene que ser arriesgada o peligrosa. La vida es para aprender y el aprendizaje es en sí una aventura. Aunque ambas profesiones me fascinaban, por lo que expliqué anteriormente, no volví a pilotear barcos, helicópteros. Era tiempo para una nueva aventura, un nuevo problema. Verás, parece que nuestro obsoleto sistema educativo define la inteligencia como un proceso de memorización, las respuestas viejas para poder evitar errores, pero la verdadera inteligencia radica en aprender a resolver nuestros problemas para poder enfrentar mayores desafíos. La verdadera inteligencia tiene que ver con el gusto de aprender y no con el miedo a fracasar, producir más dinero. Si juntamos los diagramas de nuestro estado financiero y del cuadrante del flujo del dinero, podremos observar con claridad nuestras opciones para el IQ financiero número 1, EA, estado financiero, DI, estado financiero, empleo, ingreso, egreso, balance general, activos y pasivos. En este diagrama se explica cómo trabajan los E y los A para obtener el dinero. Normalmente reciben un sueldo de manera regular, trabajan por comisión o por hora. Los D y los I trabajan por obtener dos tipos de activos, los que producen un flujo de efectivo o los que aumentan su valor con el tiempo. Una de las razones por las que ahora gano más dinero que mis compañeros que navegan en barcos o pilotean aviones, es que ellos aceptaron trabajar a cambio de un cheque. Es que en tanto que yo como empresario preferí construir activos y como inversionista preferí adquirirlos. Esto significa que cuando los EIA revisan su estado financiero se enfocan en la columna del ingreso, en tanto que los DI lo hacen en la columna de los activos. Es muy difícil de explicar a un E o a un A que un D y un I no trabajan a cambio de dinero. Técnicamente del trabajan sin pagan, lo cual es un concepto difícil de entender. Los E y A laboran para obtener un salario y de hecho se les debe pagar antes de trabajar sin ser remunerados, posiblemente por años. No es parte de su estructura emocional o profesional. A veces pueden ser voluntarios en actividades caritativas o trabajar pro bono para causas nobles, pero cuando se trata de su ingreso personal, solo lo hacen a cambio de dinero. Como regla general, no se empeñan en construir o adquirir activos. En términos contables, los EIA trabajan por un ingreso que ya ganaron y los DEI por un ingreso pasivo o de portafolio. En el siguiente capítulo, que trata del IQ financiero número 2, proteger tu dinero, descubrirás por qué el tipo de ingreso de una persona representa la gran diferencia económica. El ingreso ya ganado es el más difícil de proteger de los depredadores financieros. Por eso, trabajar a cambio de un ingreso de este tipo no representa una acción inteligentemente en términos económicos. Muchos autoempleados no poseen un negocio propio, solamente cuentan con su empleo. Lo anterior significa que si el autoempleado deja de trabajar, su ingreso cesará o decrecerá. Por definición, un empleo no es un activo. Los activos ponen dinero en tu bolsillo, trabajes o no. Si quieres saber más sobre las diferencias entre los cuadrantes E y A, D e I, anímate a leer mi segundo libro de la serie Padre Rico, el cuadrante del flujo del dinero. ¿Por qué los ricos se vuelven más ricos? Cuando observes el diagrama siguiente, te será fácil comprender por qué los ricos se vuelven cada vez más ricos. Las clases media y pobre batallan demasiado porque laboran a cambio de dinero y de un cheque periódico al trabajar por dinero, invariablemente te vas esforzando a trabajar más duro y por más tiempo.
o a cobrar más para obtener mayores recursos. Trabajar más duro y por más tiempo es físicamente imposible porque todos tenemos una cantidad limitada de tiempo y energía. Empleo. EA. Estado financiero, ingreso cheque de gasto. DI. Estado financiero, balance general, activos pasivos, negocio, bienes raíces, activos de documentos, mercancías. Una de las razones por la que muchos ricos se vuelven más ricos es que continúan trabajando año tras año en la construcción y adquisición de activos. Acumular más activos no implica trabajar más duro o por más tiempo. De hecho, cuanto más alto es el IQ financiero de una persona, los IQ que adquiere son mayores y mejores, sin necesidad de trabajar más. Como puedes ver, los activos arrojan ingresos pasivos y de esa forma producen dinero para los ricos. Cada año, Kim y yo establecemos una meta sobre la cantidad de nuevos activos que deseamos obtener, pero nuestro objetivo no es ganar más dinero. En 1989, cuando Kim invirtió en bienes raíces por primera vez, su objetivo era adquirir 20 propiedades residenciales en 10 años. En aquel entonces parecía una tarea imposible. Comenzó con una casa de 2 habitaciones y un baño en Portland, Oregon. Y tan solo 18 meses después, no 10 años, rebasó su objetivo. Cuando adquirió las 20 propiedades, las vendió y recibió ganancias por $1 millón, con lo que compró residencias más grandes y de mejor calidad y libres de impuestos en Phoenix, Arizona. Su objetivo personal para 2007 consistió en añadir a su portafolio 500 unidades para renta, pero tan solo ahora cuenta con más de 1,000 unidades que le proveen mensualmente un ingreso pasivo. Permíteme explicar que el ingreso pasivo es aquel sobre el que graban menos impuestos. Kim gana más dinero que la mayoría de los hombres y todo eso lo ha logrado como empresaria del cuadrante I. Mi objetivo ahora es incrementar la cantidad de dinero que proviene de activos como negocios y artículos específicos. Por ejemplo, he invertido fuertemente en compañías de oro y plata. Por otra parte, como empresario en la educación, cada vez que escribo un libro recibo ingresos en forma de regalías de aproximadamente 50 editoriales en diferentes partes del mundo durante años. También estoy implementando en el rubro educativo un sistema de franquicias para la distribución. Cuando estuve en el negocio de las carteras de rock and roll, aprendí que es mejor ser quien otorga una licencia que ser quien la solicita. Además, aunque me encantan los bienes raíces, como buen empresario del cuadrante D, me he divertido mucho más cuando tengo proyectos de negocios. No mencioné todo lo anterior para impresionarte. De hecho, todavía no soy muy seguro de que el revelar datos sobre nuestra fortuna y la forma en la que lo hicimos sea una buena idea. Hay quienes resienten que otros ganen dinero. En el siguiente capítulo hablaremos de los depredadores financieros y sabrás por qué es peligroso que la gente sepa que eres rico. Pero ahora estoy revelando la información sobre lo que hacemos y la forma en que trabajamos porque Kim y yo tenemos un compromiso con tu educación económica y porque deseamos incrementar tu IQ financiero. Uno de los mayores problemas en la educación financiera es que la mayoría de la gente que la vende o la comparte proviene de los cuadrantes E y A, son empleados o autoempleados y la mayoría no son ricos. Muchos de ellos son reporteros que escriben sobre dinero pero tienen poco, o son vendedores que trabajan como corredores de acciones o de bienes raíces. Muchos de estos expertos financieros tienen lo mismo que otras personas que provienen del cuadrante E y A, recursos ordinarios como lo son los planes de retiro que incluyen acciones, bonos y fondos de inversión. Cuentan con que la bolsa de valores les ayudará a sobrevivir, pero si da el caso de que le ocurra una crisis masiva de la bolsa durante su retiro, estarán perdidos. También tendrá dificultades si el valor adquisitivo del dólar continúa cayendo y así la inflación aumenta. En resumen, muchos expertos financieros ofrecen sus consejos sin saber si sus planes para el retiro funcionarán, porque si realmente funcionarán, ellos ya se habían retirado. Kim y yo sabemos que nuestro plan de retiro funciona porque mensualmente contamos con un ingreso pasivo producto de nuestros activos. No dejamos nuestro dinero estacionado en ahorros, bonos o fondos de inversión si nos fuera muy mal, lo cual siempre es posible. Nuestro verdadero activo sería el IQ financiero. Siempre podemos comenzar de nuevo porque nos enfocamos más en aprender que en ganar. Aprendimos a manejar nuestro dinero y a no entregarlo a algún EOA. Como mi padre rico decía, el hecho de invertir o ser autoempleado no te conviene en un inversionista o en propietario del negocio. En resumen, en el siguiente diagrama se encuentra el secreto para ganar más dinero. Para adquirir más riqueza, debes hacerte a la idea de que los problemas nunca desaparecerán.
en cuanto encuentres la solución de uno, seguramente surgirá otro. La clave es comprender que lo que enriquece en el proceso implícito en idear soluciones. En cuanto comiences a resolver no solo tus problemas, sino los de otros también, únicamente el cielo será el límite. La gente puede pagarte dinero para que le soluciones problemas. Por ejemplo, yo le pago a mi doctor para que me mantenga sano, le pago a mi ama de llaves para que limpie la casa, compro víveres en el supermercado local porque, si no como, mi problema sería morirme de hambre. También le pago a la persona del restaurante cercano por ofrecer comida de calidad y una excelente experiencia culinaria. Pago impuestos a los servidores públicos para que me provean de un gobierno bien dirigido. En la iglesia dejo dinero en la charola de limosnas para apoyar a mi guía y mi educación espiritual. Quien gana mucho dinero porque es capaz de resolver un gran problema. Ella consigue viviendas de calidad a bajos precios. Cuanto más trabaja para resolver el problema, más dinero gana. Yo trabajo duramente por subsanar la carencia de educación financiera. En términos simples, existen billones de formas de ganar dinero, porque hay billones o una cantidad infinita de problemas por resolver. La pregunta es, ¿qué tipo de problemas quieres resolver? Cuantas más dificultades resuelvas, más rico serás. Por otra parte, a muchas personas les pagan a cambio de hacer nada. No resuelven ningún problema o en caso de hacerlo exigen que se les pague más de lo que vale resolver. Soy un capitalista, no un empleado, por eso no quise unirme a una compañía naviera. De hecho, resulta tan costoso operar un barco mercante porque cada vez hay menos embarcaciones en Estados Unidos. Además, la mayoría de los barcos de carga y de pasajeros en los puertos estadounidenses no están repletos de ciudadanos que provienen de Estados Unidos. Muchos graduados de mi escuela, Kings Point, no pueden conseguir empleo debido a los altos costos de operación de un barco en este país. Ese es el problema de esperar a que te paguen más a cambio de hacer menos. Mi padre pobre pertenecía a un sindicato, de hecho era líder sindical de los maestros de Hawái. Consideraba que los maestros tenían más poder si formaban un grupo, y eso lo comprendo. Sin un sindicato, los maestros no contarían con menos prestaciones, recibirían salarios más bajos. Sin un sindicato de maestros, la educación estaría más castigada de lo que se encuentra ahora. Mi padre rico era un capitalista y los capitalistas apuestan a la fabricación de productos a un mejor precio. Si no puedes ofrecer un producto o un precio y a un mejor precio y a más gente, el mercado te castigará. Es decir, a un capitalista se le paga por resolver problemas, no para crearlos. Mucha gente considera que los capitalistas son como cerdos, y a veces hay algo de razón en ello. Muchos capitalistas son cerdos ambiciosos. Sin embargo, hay algunos que hacen el bien y proveen al mundo de cuidados médicos, alimentos, transporte, energía, comunicaciones. Soy un capitalista que se esfuerza por mejorar nuestro mundo, y por lo tanto mi problema es la gente que quiere ser remunerada por hacer nada o que les paguen más por hacer menos. Personalmente, creo que una persona que quiere que le paguen más por hacer menos o nada también es un cerdo capitalista. Conforme el mundo cambie, quienes esperan que les paguen más por hacer menos descubrirán que la vida es muy difícil. Por ejemplo, los sindicatos que exigen salarios más altos y mejores prestaciones a cambio de menos trabajo son una causa de que muchos empleos se vayan al extranjero. Actualmente en Estados Unidos se pagan $75 la hora, incluyendo prestaciones, a un trabajador sindicalizado de la industria automovilística. En la China al mismo trabajador se le paga 75 centavos la hora. Recientemente, Chrysler firmó un tratado con Chery Motors en China para fabricar autos en ese país. El precio es de menos de $2,500 por auto, cantidad similar a la de un seguro médico obligatorio para cualquier automovilista en Estados Unidos. Un verdadero capitalista es alguien que sencillamente reconoce un problema y crea un producto o servicio para atenderlo. Si la gente piensa que tu producto o servicio tiene un valor mayor, entonces puedes subir el precio, pero de contar con un valor añadido. Por ejemplo, yo cobro más por mis libros y juegos porque para algunas personas tiene un valor educativo. Para mucha gente mis libros y videos no valen lo que cuestan. Muchos no valoran mi marca ni mi educación financiera porque no resuelve su problema financiero. Mucha gente no cree que las reglas del dinero cambiaron en 1971 y 1974 y piensa que debe seguir ahorrando, trabajando duro, invirtiendo en fondos de inversión y exigiendo una paga mayor por menos trabajo. Deseo que por su bien y el de sus familias, esas creencias y acciones les resuelvan sus problemas financieros. Pero por tu bien, espero que no creas eso. El hecho de que leas este libro
me da la corazonada de que no piensas igual que ellos. Me hace pensar que en realidad deseas incrementar tu inteligencia financiera. Comienza a analizar los problemas que debes resolver, involúcrate a ellos y el dinero llegará después. Cuando tengas el dinero necesitarás aplicar cada gramo de tu inteligencia financiera para protegerlo. De eso se trata el siguiente capítulo, IQ número 2, proteger tu dinero. Espero que les haya encantado. Terminamos con la sesión del día de hoy, capítulo número 3, producir más dinero. Suscríbanse al canal, síganme en mis redes sociales para más información de desarrollo personal, emprendimiento y negocios. Sigamos creciendo, sigamos aprendiendo. Nos vemos en la próxima.